Buenos días, Iglesia de Rafal. Quizás estés solo en casa, viéndonos a través de YouTube. Quizás estés con tu familia, pero seguramente estarás deseoso de volver al templo y volver a congregarte con los hermanos, de volver a verlos, de preocuparte por ellos de manera personal, de poder sentirte cercano a ellos. Pero hermanos, estamos congregados en el Espíritu. La iglesia del Rafal se reúne con el propósito de alabar juntos a Dios, de escuchar su palabra. El Evangelio de Mateo, en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Matthew Henry dijo a propósito de este versículo lo siguiente: la manada pequeña no tiene por qué desanimarse. No es la multitud, sino la fe y la devoción sincera de los congregados lo que atrae la presencia y la devoción de Cristo. Y al ser así, la presencia y la compañía de 2 o 3 será tan honorable, gozosa y fructífera como si el número de los reunidos fuese 2000 o 3000. Hermano, quizás estés aprovechando este tiempo para hacer alguna tarea doméstica mientras escuchas el culto. Déjalo todo. Sé parte activa. Concéntrate en la alabanza y en la palabra. Congrégate con la iglesia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabo y te glorifico porque solo tú eres digno, Señor. Recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, decimos que tú eres Dios soberano y no solo lo decimos, lo creemos y lo eres, Señor. Eres Dios soberano sobre todas las cosas, sobre todos los problemas, Señor. Nada se escapa a tu conocimiento, Señor. En medio del caos, Señor, en medio de la incógnita, Señor, tú estás, Señor, y tú tienes una respuesta, Padre. Todo lo que está pasando, Señor, es porque está en tu voluntad, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú sigas estando con nosotros. Te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, porque cuando éramos tus enemigos, tú, Señor, hiciste posible que pudiésemos ser reconciliados contigo. Te agradecemos por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, Señor, porque Él vino de manera voluntaria y vivió una vida sin pecado, Señor. Y fue maldito, Señor, fue hecho maldito por nosotros, Señor. Él ocupó el lugar en la cruz, Señor, que teníamos que ocupar nosotros. Él murió por nosotros pecadores, Señor, para que pudiésemos obtener vida, Señor. Gracias, Señor. No tenemos boca con que agradecerte, Señor. Te rogamos que tú presidas este culto, Señor, que tú recibas estas alabanzas, Señor, porque son para ti, que tú nos hables, Señor, con libertad, Señor, y que, Padre, tu palabra nos transforme, Señor, que nos des poder, Señor, para poder ser transformados, Señor. Te rogamos por los hermanos alrededor del mundo que también se congregan, Señor. Gracias, Señor, porque somos un cuerpo, Señor, redimido por ti, Señor. Te rogamos por los hermanos que están en enfermedad, Señor, por los hermanos que están pasando tribulación, por los hermanos que están siendo perseguidos, Señor, que aquellos que están enfermos, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, que tú estés con ellos, que tú, Señor, los cures, Señor, si está en tu voluntad, Señor, y que ellos perseveren hasta el fin, al igual que los hermanos que están siendo perseguidos, Señor, que los fortalezcas y les des protección, Padre. Que obre, Señor, en medio de la dificultad, Señor, por aquellos que estén atribulados, Señor, que encuentren paz en ti y encuentren descanso en ti, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, por casualidad, escuché un himno que hacía años que no escuchaba, cuyo título es Porque Él vive en mí. Y quise buscar un poco de información acerca de este himno, de los autores y de la historia que entrañaba, que estaba alrededor de este himno. Los autores de este himno son Gloria y Bill Gaither. Y obtuve un poco de información acerca del contexto en el cual se encontraban los autores. Y es un escrito de Gloria, el cual dice así, voy a leerlo. Fui esposa y una madre.
Fue en medio de la agitación en los años 70 que estábamos esperando nuestro tercer bebé. La cultura de la droga estaba en pleno apogeo. El pensamiento existencial había obviamente saturado cada área de nuestro pensamiento estadounidense. Las ciudades hierven de tensión racial y el pronunciamiento de Dios está muerto había crecido en su camino a lo largo de nuestro sistema educativo. En el área personal, Bill y yo estábamos pasando por uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Bill se había desanimado y agotado físicamente por un ataque de mononucleosis. Y en esa condición debilitada tenía pocas fuerzas para pelear la batalla psicológica provocada por algunos problemas familiares externos. Alguien a quien apreciábamos mucho había lanzado algunas acusaciones contra nosotros y en la comunión de los creyentes y en la idea de la existencia de Dios. Fue en la víspera de Año Nuevo que me senté sola en la oscuridad y en la tranquilidad de nuestra sala, pensando en el mundo, en nuestro país, en el desaliento de Bill, en los problemas familiares y en nuestro bebé aún no nacido. ¿Quién en su sano juicio podría traer a un niño a un mundo como este? El mundo está tan mal, influencias fuera de nuestro control son tan fuertes. ¿Qué será de este niño? Yo no puedo explicar lo que pasó en ese momento, pero de repente me sentí liberada de todo. El pánico que había comenzado a construir en mi interior se disipó con suavidad por una presencia tranquilizadora que envolvió mi vida y me llamó la atención. Poco a poco, el miedo se hizo a un lado y la alegría comenzó a regresar. Yo sabía que podía tener a ese bebé y afrontar el futuro con optimismo y confianza. Fue la resurrección de Cristo afirmándose en nuestra vida una vez más. Fue la vida que conquista la muerte en la regularidad de mi día. Hermano, quizás estemos pasando por momentos similares a los que Bill y Gloria estaban pasando. Quizás estamos siendo azotados por la incredulidad. Quizás estamos envueltos en una tensión social, en la enfermedad, en los problemas familiares. Estamos pasando por traición de confidentes, de amigos, de hermanos que no esperábamos. Quizás estamos en total incertidumbre por nuestros hijos y por nuestro futuro. Pero descansemos en que Dios tiene el control. Confiemos en que Él siempre cumple sus promesas. Recordemos en que Jesucristo venció a la muerte en la cruz y por eso tenemos vida. Recordemos algunas estrofas del himno Porque Él vive. Dice, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y teniendo en cuenta esto, hermano, en que Dios es soberano, en que Dios tiene el control, en que Él cumple sus promesas con nosotros, en que no nos va a abandonar, en que no nos va a dejar, en que Jesús venció a la muerte y Él resucitó. Y está a la diestra del Padre. Y Él está intercediendo por nosotros. Sabiendo esto, alabemos su nombre. Glorifiquemos su nombre. Exaltémoslo por medio de la alabanza. Y ahora vamos a cantar 3 canciones que se titulan Busca primero el reino de Dios. Luego cantaremos Alcancé salvación. Y luego cantaremos Oh gran Dios. Busca primero el reino
alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libró del yugo opresor.
Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Y lo va a hacer el hermano Alfonso. Y vamos a orar por él. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor. Porque ahí encontramos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Ahí conocemos quién eres tú, Señor, tu grandeza, Padre, y tu poder. Padre, gracias porque podemos abrirla con libertad. Porque podemos tener, Señor, un ejemplar en nuestras casas, Señor, sin peligro, Señor, y sin temor de que vengan a por nosotros como otros hermanos sí tienen, Señor, ese peligro, Padre. Te rogamos por ellos, Padre, para que tú los ayudes y los fortalezcas. Y te rogamos por nosotros, Señor, para que nos ayudes a tener el oído atento, Señor, que nuestro corazón esté abierto, Señor, para tu palabra, para que tú nos hables, Señor, y que nosotros seamos oidores, Señor, y también hacedores, Señor. Que podamos cambiar aquellas partes de nuestra vida, Señor, que no están conformes a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, porque nosotros no podemos, Señor. Solo en el poder de tu palabra podemos hacerlo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Gracias por estar ahí de nuevo con vuestra paciencia y bueno, realmente la situación así nos obliga un poco a estar de esta manera, pero esperamos que pronto podamos estar de nuevo viéndonos, incluso abrazándonos en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a empezar este sermón, este mensaje de Dios para nuestras vidas. Y quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitas o necesitamos para conocer realmente a una persona? No sé si te ha pasado alguna vez, imagino que a todos nos sucede, pensar que conocíamos bien a una persona o que conocías bien a alguien porque te habías hecho una idea o un perfil de cómo era, pero de repente y bajo unas circunstancias nuevas la persona reacciona o de forma que te sorprende tal vez y te das cuenta de que no la conocías bien realmente, se destapa algo así como su verdadera esencia, ¿no? Y esto es algo inherente en el ser humano, no solamente en el trato con el resto de personas, sino con respecto a nosotros mismos. En ocasiones nuestras propias reacciones frente a los demás, nuestras reacciones frente al estrés, a la presión, la incertidumbre, nos sorprenden a nosotros mismos, nos destapan parte de nosotros que incluso nosotros no conocemos bien. Vemos como estos tiempos, decíamos que estamos viviendo esta crisis, que ya es una crisis a nivel mundial, nos está haciendo descubrir facetas de nosotros, facetas de los hombres, y lo que queda todavía por venir y por ver, desequilibrios que veremos y reacciones que no son ni siquiera lo que nosotros mismos vamos o esperamos de la humanidad y de nosotros mismos, ¿no? Nos damos cuenta ahora y poco a poco más cada vez que no nos conocemos bien realmente, que no conocemos tampoco a los demás, pero que tampoco nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo, no es algo que sea nuevo debajo del sol. El profeta Jeremías hace unos 2000 y pico de años lo expresó diciendo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién llegará a conocer el corazón del hombre, no? Hace unas semanas el conocido escritor Arturo Pérez Reverte publicaba un artículo en la prensa que podíamos leer y decía algo así como que si íbamos a aprender algo, el hombre iba a aprender algo de esta crisis sobre nosotros, y el escritor decía que iba a aprender nada prácticamente, porque el hombre ha demostrado no aprender nunca históricamente de sus errores. Por tanto, es una asignatura pendiente para nosotros como seres humanos poder percibir cómo somos en nuestra esencia, cómo son las personas que nos rodean y por supuesto dentro de ese conocer a las personas entra también cómo es para nosotros ese Dios
que quiere relacionarse, ¿verdad?, personalmente con nosotros a través de las Escrituras. Un Dios que no reacciona, no se mueve siempre en la dirección que nosotros hubiéramos deseado. Un Dios que circula, por así decirlo, circula por calzadas que nos sorprende e incluso nos incomoda a veces, y eso pudiera crear en nosotros una reacción adversa, un distanciamiento natural hacia su persona. ¿Cómo puedo yo querer relacionarme con una persona que me conduce por caminos incómodos, tortuosos, ¿no?, que permite que pase por situaciones de mucha dificultad o incluso dolor, la enfermedad, la muerte, y que al mismo tiempo ese ser llamado Dios sea para mí alguien al que yo tenga que desear conocer, desear relacionarme con él, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda brotar de mí mismo, un sentimiento positivo, más o menos genuino, hacia alguien si yo no sé positivamente que esa persona tiene buenas intenciones para mí? Eso es lo que estamos viviendo en muchos casos con esta crisis del coronavirus. Hay personas que más que acercarse a Dios en esta situación les va a posicionar en una actitud de rebeldía, de cuestionamiento, de puño cerrado contra Dios. Muchos en el día de hoy están echando el cerrojo al cielo, muchos echan la culpa a Dios de todo lo que está ocurriendo. Otros tan siquiera meten a Dios en la ecuación, porque ya dan por supuesto que tan siquiera pueda estar gobernando o orquestando las cosas. Pero en ambos casos nadie es capaz de ver o de percibir a simple vista unas buenas intenciones de Dios detrás de todas las malas cosas que supuestamente Dios está haciendo que sucedan, ¿sí? La mano de un padre o de una madre azotando el trasero de su hijo parece cruel si solamente visualizas esa acción y la aíslas del resto de la motivación que ese padre tiene para con su hijo o esa madre. El padre de ese niño no quiere azotar o golpear a su hijo, hubiera preferido no hacerlo, pero el bien que va a ocasionar en su hijo esa acción es superior, ¿verdad?, al mal momentáneo que causa ese cachete. Los problemas o el problema fundamental en nosotros es que nosotros conocemos a Dios o decimos conocer a Dios sobre la base de lo que nuestra percepción particular nos revela sobre Él mismo. Y casi siempre nuestra percepción o nuestra apariencia sobre Dios no es un buen indicativo de conocerle verdaderamente o profundamente a Dios. La pregunta para ti en esta mañana sería: ¿qué perfil de Dios te has hecho tú a lo largo de todos estos años de tu vida? ¿Qué Jesucristo has dibujado en tu mente? ¿Has dejado que sean las cosas que te han rodeado en la vida las que te dibujen a ti el perfil de cómo es Jesús en tu vida? ¿Has dejado que sean las malas cosas que te han sucedido para decir así es Dios para conmigo? Solo puedo ver el golpe, el cachete y no las intenciones que hay detrás de lo que me ha sucedido. O tal vez te has dejado influenciar por los que vienen con teorías filosóficas o humanistas y llegan a la conclusión de que Jesús no fue exactamente el que dijo que era o el que ellos piensan que era. ¿Te gusta leer cosas sobre Jesús que te digan lo que a ti te gusta oír sobre Él? ¿Te has planteado por primera vez conocer a Jesús o a Dios sin que nadie te diga lo que tienes que pensar sobre Él? ¿Ni siquiera tú mismo? Solo por lo que descubras sobre Él en las escrituras bíblicas. Por cierto, tengo que decir que las escrituras te van a mostrar a un Jesús real, muy crudo, nada convencional, en muchas ocasiones nada amable, sobre todo con aquellos que pensaban o creían saber mucho sobre Dios. Os quiero presentar brevemente en esta mañana una historia muy conocida
que tiene que ver con un Jesús aparentemente nada convencional, nada simpático y que produce bastante incomodidad. Un Jesús que, si es analizado desde el punto de vista de las técnicas de marketing para hacerse o ganarse un sitio, digamos, de honor en Jerusalén, obtendría un suspenso seguramente importante de cara a lo que nosotros entendemos o consideramos como alguien políticamente correcto. Pero antes de empezar, quisiera que pudiéramos orar, hacer una oración breve a ese Jesús en oración para que Él mismo, a través de su Espíritu, nos descubra el porqué de esta reacción en esta historia y qué quiere decirnos sobre todo Él con todo ello, sobre su carácter. Permitidme hacer una oración para ponernos delante de Él en esta mañana. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corto entender y saber sobre ti. Haznos ver en las Escrituras, Señor, cómo eres tú, cómo es el verdadero Jesús que está enseñándonos cosas importantísimas sobre sus intenciones, sobre su carácter. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a centrar nuestra atención en una lectura bíblica en Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 18. Y tiene como título La purificación del templo. Es una historia muy conocida, como digo, y voy a leerla yo para que puedas tener en mente este texto que vamos después a analizar. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Como he dicho antes, si hay algo que me sorprende de este Jesús que está entrando en Jerusalén para desarrollar esa última parte, diríamos, de su ministerio público, es lo poco pacifista, entre comillas, ¿no?, utilizando el término pacifista como se entiende socialmente, lo poco políticamente correcto que es este Jesús en el inicio de este último tramo de su ministerio. Horas antes de que Jesús decida ir al templo en el centro de Jerusalén, Jesús ha sido recibido con vítores, con gran expectación a su entrada en Jerusalén, como si la gente lo reconociese como el rey prometido, el Mesías, ¿verdad? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus discípulos que le acompañan con todo esto pudieran estar entendiendo o interpretando que ahora es el momento más importante en el ministerio de Jesús. Ahora es el momento crucial y ellos esperan que de Jesús y de ellos mismos estar a la altura, por así decirlo. La gente les quiere, la gente les aclama, ¿verdad? A los discípulos, cómo no, les está sentando muy bien este baño de multitudes y vítores y palmaditas en la espalda. Debían estar tal vez interpretando, por fin estamos cosechando, ¿verdad?, los esfuerzos que hicimos por Galilea, por Samaria, hemos extendido arduamente el reino por todo y ahora llegó el momento de estar en Jerusalén, en la capital del reino. Vamos a hacer y a tratar de hacerla y ver las cosas bien, vamos a empezar pisando como toca, ¿no? Ahora es el momento. Querían, como no, y buscarían seguramente los discípulos que la gente se uniera, ¿verdad?, a la causa del Maestro, la causa que va a liderar, diríamos,
la capital y el reino. Si nosotros hubiéramos tenido que asesorar a Jesús como asesores, digamos, de él o de su equipo ministerial y a sus discípulos de cómo debía desarrollar en sus primeros días de ministerio en Jerusalén, le hubiéramos animado a hacer muchas cosas. Tal vez le hubiéramos dicho, mira, lo más importante es comenzar bien. Hacer algo para conectar de forma positiva con autoridades, con religiosos y pueblo. Posiblemente le hubiéramos animado a imprimir unos folletos, ¿verdad? Hubiéramos dividido las zonas, los barrios de Jerusalén, habríamos llenado los buzones de Jerusalén de mensajes simpáticos, agradables, sobre el amor de Dios. Hubiéramos ido al templo, sí, es verdad, y hubiéramos colocado un stand allí, una mesa, como hacíamos en la Plaza España, de pergaminos, por ejemplo, ¿no? Entre las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas. Tal vez hubiéramos esperado el momento en el que Jesús hubiera cogido el micro, aunque no había micros, o la palabra, por decir algo, ¿no? Y hubiera empezado a contar algunas de sus parábolas más tiernas y conmovedoras, ¿no? O le habríamos animado a volver a repetir el sermón del monte, pero en el templo. Bienaventurados los pacificadores. Lo que jamás le habríamos dicho es que irrumpiera en el templo en la forma en que lo hizo. Eso nosotros no se lo hubiéramos propuesto nunca. Pero este Jesús, hermanos, desde que llega a Jerusalén, hace cosas que se nos atragantan. Jesús no está buscando la aceptación de las masas, ni siquiera va a conectar con la mayoría de los que le están observando, todo lo contrario. Los versículos siguientes a esta historia nos cuenta Mateo que Jesús, cuando se va del templo, camino a Betania, siente hambre y va a tomar fruto de una higuera. Entonces se aproxima a ella y ve que no hay ningún higo. Y Jesús le dice a esa higuera, nunca nadie coma fruto de ti. Maldice a esa higuera porque no tiene fruto y se seca de raíz. Una higuera que tenía hojas, pero no tenía fruto. Sabemos que eso es normal en las higueras. Hay momentos del año en que la higuera tiene hojas y no fruto. Mateo el Evangelista nos está descubriendo aquí, por tanto, una faceta de Jesús que a primera vista tú la ves y en cierto modo se te atraganta, pareciera antipática, injusta, incluso puede causar algo de repulsa en cuanto a ver a ese personaje como alguien que nos pudiera causar atracción. ¿Acaso, podríamos preguntar, le ha podido el hambre a Jesús? ¿No resistió Jesús 40 días en el desierto sin comer y ahora por no poder comer un higo maldice a esa pobre higuera y se seca de raíz? ¿Qué perfil de Jesús estamos descubriendo que no es nada agradable a priori, ni por los que estaban allí, ni por nosotros que estamos aquí leyendo estas cosas? Pero aún hay más. Seguidamente a estos episodios, los escribas y fariseos le piden a Jesús que les diga con qué autoridad él está haciendo las cosas que hace y quién le dio esa autoridad. Y la respuesta final de Jesús, más allá de decirles a esos hombres, oh, mira, sentaos, me alegra mucho que me pidáis por estas cosas, veo en vosotros cierto interés por mí, eso me alegra, vamos a ver si hacemos un esfuerzo entre todos, llegamos a un entendimiento de las cosas de Dios. No, Jesús los deja planchados, en cierto modo, aquí también, en una manera poco, diríamos, amigable y seca. Lo hace de forma justa y magistral, está claro, pero tampoco está vendiendo una imagen muy atractiva, entre comillas. Les acaba diciendo a estos religiosos, pues tampoco yo voy a deciros con qué autoridad hago estas cosas. Vamos, que si Jesús pretende evangelizar Jerusalén y que su mensaje caiga bien, nadie compartiría su estrategia. Nosotros no compartiríamos esa forma de empezar. Así no, Jesús, así la gente no te van a querer. Si buscas que la gente te ame, no creo que ese sea del todo el camino. Pero estas tres historias encadenadas que Jesús ha protagonizado en su entrada a Jerusalén no están ahí para que te hagas un perfil de Jesús o del Maestro tolerante y bonachón y permisivo,
sino de un Jesús con plena autoridad para obrar como lo hace. Quédate con esta palabra, autoridad. Jesús tiene autoridad para purificar el templo. Jesús tiene autoridad para secar la higuera que no le da fruto aun cuando no es el tiempo. Y en último lugar le preguntan ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús revela su autoridad a quien quiere revelarla. Y en este caso tiene autoridad para no revelarla a esos hombres, que a pesar de que eran su pueblo, esos hombres fariseos y religiosos eran como esa higuera llena de hojas, aparentemente religiosamente perfectos, pero sin el fruto esperado por Jesús en sus vidas, sin arrepentimiento, sin responder verdaderamente al mensaje de Dios, higueras sin fruto que serán secadas por la boca del Señor, aunque parezcan, aun cuando parecen ser verdes y frondosas. Hermanos, la apariencia religiosa, la carcasa del activismo religioso, la higuera llena de hojas, tiene sus días contados. Recordad lo que decíamos sobre nuestra percepción de las cosas. Cuando vemos las vidas aparentemente prosperadas con un buen trabajo, un buen futuro, un buen currículum, una buena fama, nos olvidamos, en cierto modo, de que todo eso realmente son hojas, tal vez muy frondosas y verdes, muy llamativas, pero ¿qué del fruto que Dios espera que haya en tu vida? Hay un Jesús que no valora las hojas, sino el fruto de tu vida. Y el fruto está relacionado con lo que Dios quiere hacer en tu vida, con sus intereses en tu vida y no con tus intereses. Pero volvamos a la autoridad de Jesús en el templo, volvamos allá. Es evidente que Jesús se presenta aquí en estos 3 episodios como un personaje de autoridad. Y ahora voy a hacerte una pregunta rápida para ti. ¿Qué causa en ti eso? ¿Qué sensación produce en tu corazón al ver a un Jesús con esa aparente cara de dureza, de crudeza, cierta antipatía social, al moverse en direcciones incómodas, en sentidos opuestos a los que tú y yo hubiéramos deseado? Nosotros estamos aquí sentados en nuestras... vosotros en vuestros sofás, imagino esta mañana de domingo, pero yo estoy aquí sentado hablándoos. Pero en Jerusalén, en estos capítulos, Jesús no está causando tanta comodidad, está causando sudores fríos y sensaciones que no son agradables en sus oyentes, ni siquiera, supongo, también en sus discípulos. Llega a Jerusalén y pone la entrada del templo patas arriba. Mira por un momento en esta escena que hemos leído, imagínate a este Galileo, que no es ni de ahí, que acaba de llegar a Jerusalén, después de ser recibido por una multitud de personas que corean su nombre, lo bendicen. Jesús se baja del pollino, del burrito, y les dice a sus discípulos, mirad, venid para acá, vamos a ir al templo. Vaya, ha dicho al templo. Sí, eso ha dicho. En el templo ya sabemos lo que hay, se dicen entre ellos. Ahí hay mucha gente, ahí están los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, algunas otras sectas como los saduceos, que están ahí siempre disputando que si sí, que si no, que si hay resurrección, que si no, gente de todos los lugares. Aquello, hay un bullicio, un gentío, es el centro neurálgico, el epicentro, diríamos, de lo sagrado. Buena idea, Señor, buena idea, buen lugar estratégico para que muchos vean quién eres, que ahí se presente Jesús, cómo predicas tus parábolas, cómo te ganas a la gente, ¿verdad? Y yo me quiero imaginar, estoy imaginando a esos discípulos camino del templo y pensando, ahora es el momento crucial. Seguro que nuestro Señor tiene un plan estratégico, ¿verdad? Iremos allí, nos sentaremos ahí en el atrio. A medida que avanzan, yo me imagino a alguno de sus discípulos pensando, el maestro empezará a enseñar, maestro, diles la parábola del hijo pródigo. Y no te olvides de la oveja perdida, esas son tiernas, son historias que les van a conmover.
Si quieres, pues haz algún milagro allí, tipo multiplicar algo, ¿no? Así a lo grande, ¿no? Señor, si hacemos esto, pues seguramente que nos vamos a ganar ahí al templo a nuestros pies, vamos, en esta mañana. Pero a medida que se van aproximando con Jesús al templo, los discípulos están observando algo raro en la cara del maestro, en el rostro del maestro. Empiezan a entrar por los arcos del patio del templo y de repente los pasos de Jesús se paran de seco, se paran de golpe. Sus discípulos se dan cuenta de que Jesús se ha quedado absorto mirando lo que está mirando, viendo lo que está viendo. Sus ojos empiezan a encogerse, a humedecerse tal vez. Su cara está desencajada, su corazón empieza a latir cada vez más deprisa y empieza a respirar con celeridad. Sus labios se separan de su boca para dejar entrar más aire en sus pulmones. Sus discípulos se dan cuenta de que ahí hay algo que no está yendo bien. Lo que están viendo sus ojos en el patio del templo es una especie de mercadillo en plena ebullición. Los discípulos posiblemente no le dan mayor importancia a eso, no perciben a simple vista mucho problema en esa actividad del templo. Al fin y al cabo, allí es donde pues, se reunían miles de personas para llevar sacrificios. Pudiera ser normal para ellos que en torno al templo se hubieran colocado esa multitud de tenderetes, venta de palomas, cambio de monedas, de personas que llegaban de otras ciudades, tenían que cambiar la moneda para ofrendar en el templo, etcétera, etcétera. Pero ellos están observando, viendo en Jesús algo que parece ser más grave de lo que ellos mismos pueden percibir. Lo ven en el rostro de Jesús. De repente podemos imaginar que la respiración de Jesús torna aún más acelerada. Cuando estos hombres se quieren dar cuenta, ven cómo Jesús ha empezado a correr hacia las mesas y puestos de palomas. Los discípulos se quedan blancos al ver a Jesús que coge la primera mesa y la estampa contra el suelo, mientras sale una voz de sus adentros. Jesús está lleno de ira. Sabemos que es una ira santa, sí, pero los que están ahí no entienden de iras santas, no entienden de qué pretende Jesús y por qué está usando la violencia. Está tirando las mesas y recriminándoles lo que estaban haciendo. Tira una mesa detrás de la otra. Hay un gran alboroto. Los que están ahí, sus discípulos, con sus ojos están viendo a un hombre que pareciera haber perdido los papeles. Ellos seguramente interpretan que este Jesús se le ha ido de las manos este ministerio de la paz que tanto ha predicado. Bienaventurados los mansos. Pero ahora Jesús no parece tener mansedumbre. Está apretando los dientes, está agarrando mesas y sillas, está estampándolas contra el suelo. La gente grita, hay dinero por el suelo. Posiblemente intentan agarrarlo, pero él se zafa de ellos y sigue arrojando objetos al suelo con tremenda fuerza. El texto paralelo en Juan nos dice que no permitía que nadie pasase de un lado al otro del patio. ¿Os imagináis a Jesús corriendo y empujando a la gente violentamente? Porque Jesús no cogió, hermanos, a sus discípulos antes de entrar ahí en el templo y los preparó para que pudieran asimilar este episodio impactante. A ver, sentaos aquí, discípulos. Ahora lo que vais a ver, ¿vale? Es una muestra de mi ira santa, ¿vale? Pero tranquilos, está todo controlado. Yo tengo que hacer esto por el bien del templo, ¿vale? No estoy pecando, evidentemente yo no voy a pecar, porque estoy haciendo esto desde mi ira santa, como sabéis, pero lo voy a hacer para purificar este lugar que se ha degradado. No, Jesús no los va preparando para que vean, para que puedan ver semejante reacción. Y aquí hay que decir algo muy importante. Jesús no tiene por qué preparar a nadie para derramar su ira sobre aquellos que la merecen. Jesús no tiene que justificar, derramar juicio e ira santa ante la injusticia, ante la inmoralidad de los hombres. Él no tiene que pedir permiso, hermano. Simplemente lo hace naturalmente por su naturaleza divina y santa, por su autoridad, por su soberanía.
Como un padre no pide permiso, ¿verdad?, para corregir a su hijo, o al menos eso espero, Dios nunca pide permiso para corregir, lo hace por propia naturaleza divina. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios que es así. Si Jesús seca la higuera cuando la higuera aún podríamos decir que no tenía culpa de nada, ¿cómo vas a sostenerte tú cuando Él venga a tomar el fruto de tu propia vida? ¿Qué le vas a dar a Jesús? ¿Hojas, apariencia, tenderetes en tu templo, carcasa, un título, bienes materiales, un buen trabajo, buenas intenciones, palabras? Tal vez le vas a decir a Jesús que te hiciste un perfil sobre Él, pero que estaba un poco equivocado al final, me había hecho una idea diferente de ti. No sirve, no sirve, todo eso se secará con la autoridad de su boca. Solo espera de ti, como fruto verdadero, confianza en Él, pobreza de espíritu, rendición, bandera blanca, hermano, necesidad de rescate, SOS en tu vida. Ese es el fruto que Dios espera de ti en esta vida. O mejor dicho, ese es el punto de partida para dar el verdadero fruto que Jesús espera de ti. Jesús es soberano en sus reacciones santas y no tiene que dar explicaciones ni pedir permiso para ejercer juicio ante la degradación de nuestras vidas. Vete con cuidado con el Jesús que entra en el templo, con el Jesús que irrumpe en las vidas de las personas, que maldice la apariencia de las hojas verdes y que decide a quién revela su autoridad y a quién no. Pero la pregunta del millón, para no irnos por otro camino, es ¿por qué Jesús está reaccionando de la forma tan abrupta en el templo? No se conoce en las Escrituras una reacción así del Maestro, tan al rojo vivo, por decirlo de algún modo, utilizando la fuerza de forma inusual en Él. ¿Qué fue lo que era tan importante para Jesús que le llevó a reaccionar de una forma que todos se quedaron pasmados? ¿Qué motivación había detrás del cachete, entre comillas, que Jesús estaba dando en el rostro de esos mercaderes, negociantes y usuarios de ese templo? Si pudiéramos parar la cámara en ese momento, en ese preciso instante en el que Jesús coge las mesas de los cambistas y de las palomas y aprieta los dientes, solo podríamos pensar dos cosas. O Jesús ha perdido los papeles en su ministerio, o existe una motivación de tal peso, de tal importancia, que Jesús tiene que reaccionar así, que es vital de que Jesús haga lo que está haciendo. Quiero dividir este mensaje en 3 puntos ya para ir avanzando y finalizando. 3 puntos sencillos de aplicación a nuestras vidas. Y entramos así en la esfera de lo que tiene que ver esto con nosotros, con nuestras vidas. Primer punto. 1. Jesucristo entra en la escena del templo de tu vida y derriba tus distorsiones, tus basuras internas. Este Jesús no está derribando mesas y sillas en el templo. Bueno, sí, las está derribando aparentemente, pero lo que Jesús está derribando aquí son todas aquellas cosas que están obstaculizando, pervirtiendo, degenerando la función principal que el templo tenía. ¿Sabes una cosa? El templo, para resumirlo en una frase, era el lugar donde el hombre podía unirse a Dios, tener comunión con Dios. Y todo eso era mediante un sacrificio, ¿verdad? El templo, la casa de Dios, materialmente, externamente hablando, no era lo importante aquí. Eran piedras nada más, en un sentido. Lo importante era que allí se oficiaba, por decirlo así, la unión de Dios con su pueblo. Se producía mediante un sacrificio. La comunión entre Dios y el hombre era lo más importante para Jesús. Los sacrificios de animales era algo muy, muy especial y muy bien detallado por parte de la ley de Moisés para que pudiera darse esa unión, restaurar eso que se había roto, ¿verdad?,
esa unión rota por el pecado. Por cierto, no valía cualquier animal, No se podía acudir al templo al estilo compadre, con una paloma ahí comprada en la plaza Pedro Garau, dame esta, venga, dame esta, peínala un poco, quítale esas 2 plumas que le cuelgan, ponme esta que es más barata, aunque tenga el ojo tuerto, no. Tenía que ser un animal exquisito, sin tacha, sin mancha, no del montón, venga, el que te salga de la jaula, no, porque el sacrificio simboliza un ser santo, puro, apto de dar la cara ante Dios por los pecados del hombre y hacer esa unión entre Dios y el hombre. Era algo representativo precisamente de lo que ese Jesús iba a hacer en unas semanas después en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto delante de Dios, por supuesto. Cuando Jesús está observando ese tinglado ahí montado de los hombres en ese patio, no ve un simple mercadillo. Lo que hace estallar esa ira santa en Jesús es que esos chiringuitos ahí montados ponen de manifiesto que ese pueblo ha perdido la visión, la percepción de que la cosa más importante que puede existir para el hombre es su comunión con Dios. Jesús lo dice, ¿verdad? Mientras empuja y derriba mesas y tira monedas por el suelo. Dice, mi casa será llamada casa de oración, casa donde el hombre y Dios hablan, se comunican, se aman y Dios recibe la adoración que merece y el hombre es completo, es feliz como nunca lo ha sido. Escucha bien, Jesús protege incluso con violencia santa que tú y Dios podáis conectar en perfecta unión. Que tú le puedas hablar a Dios de forma eficaz, sin obstáculos. Entonces Jesús estalla en la mayor expresión de ira que podemos conocer y tira al suelo todo lo que estorbe, lo que sobre, que confunda esa visión de las cosas. ¿Lo entendemos? Quiero empezar a preguntarte algo. ¿Podría ser que nosotros también hubiéramos llenado el templo de nuestras vidas de cosas que no permiten tener un verdadero encuentro con Dios? La visión que Jesús quiere que tengamos sobre Él, sobre Dios, ¿tenemos una visión distorsionada por este motivo? ¿Cuál es el Jesús que tú estás viendo en el patio de tu templo, de tu vida? ¿Un Jesús al que no puedes comprender porque te incomoda cómo actúa, cómo está actuando? ¿O a un Jesús que está buscando, al que tú percibes que Él está buscando tu bien, que está quitando cueste lo que cueste las cosas que sobran de tu vida? En esta crisis que estamos padeciendo, ¿puedes ver a un Jesús quitando tenderetes, puestos de palomas e ídolos de las vidas de muchos seres humanos, de millones de seres humanos? Incluso pensando en ti, puede ser que Él esté quitando aquello que no te conviene, ni que tú mismo te has dado cuenta del mal que eso te estaba haciendo en el corazón. ¿Cuáles eran tus cosas? ¿Cuáles son tus cosas que te aportaban esa seguridad y que ahora han sido removidas por el mismo Jesús y tiradas por el suelo? Tienes en el patio de tus adentros cosas que pueden parecer muy legítimas incluso, como los que vendían palomas. Fijaos qué detalle tan representativo de lo que pasa en nuestra vida. Venta de palomas. Qué bonito, qué problema hay, ¿no? Pero Jesús, vamos a ver si están haciendo un servicio al templo, si están fomentando una actividad de tu casa, de tus mandamientos. La gente viene a adorar y aquí le proporcionamos, le facilitamos que adoren, le facilitamos palomas para que no tengan que traerlas de casa. Cómodo, rápido, efectivo, sencillo. Vamos, Jesús. ¿Qué haces derribando tenderetes de paloma? Las mesas de los cambistas, bueno, pues eso lo puedo entender, pero las palomas son muy apropiadas para este lugar. Pero yo te hago una pregunta muy clara. ¿Puede ser que incluso nosotros seamos capaces de pervertir lo sagrado? La respuesta es sí. Os invito a leer cuando podáis el mensaje del profeta Malaquías, en el libro Malaquías.
Eso eran religiosos, pueblos religiosos, que estaban en el templo, hacían los sacrificios religiosos con precisión, con puntualidad, hacían funcionar la maquinaria de la actividad sagrada a la perfección, pero sus maquinaciones o sus motivaciones eran el postureo, nada más. Y eso le causaba náuseas al Señor. En Apocalipsis también había, ¿verdad?, una iglesia que le causaba náuseas al Señor, a pesar de que aparentemente también parecía funcionar bien. Deberíamos preguntarnos cuáles son las motivaciones que te mueven en torno a lo sagrado. ¿Con qué motivación haces las cosas en la iglesia? Por decir este punto, ¿no? Déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Buscas constantemente los reconocimientos? ¿Haces las cosas de Dios esperando la mirada de admiración de los demás? ¿Estás haciendo rankings de ver a ver quién tiene las mejores palomas en su tenderete? ¿Te estás comparando continuamente a los demás en tu actividad religiosa? Al que más hace, ¿no? Al que mejor dice las cosas, al que mejor predica, el que no se pierde ninguna reunión, el que más evangeliza, el que mejor enseña. Madre mía, cómo me gusta este predicador. Pues a mí me gusta más Israel Sanz. Pues yo soy de Paul Washer. Pues yo Andrés Birch. Solo nos falta ponernos en pedestales, ¿verdad? Dicen que en la iglesia evangélica no tenemos santos colocados ahí en las paredes, ni ídolos en las iglesias. Mentira. Sí los tenemos. Lo que no se ven con estos ojos. Nosotros queremos estar ahí colgados. Nosotros queremos estar en las paredes de nuestros templos y que vengan los hermanitos a reconocer nuestras virtudes. El hecho de prestar un servicio en el templo, como esos vendedores de palomas hacían, no significaba necesariamente que estés haciendo las cosas bien. Detrás de nuestra actividad aparentemente santa, tienes que preguntarte, ¿estoy yo sirviendo al Señor o sirviéndome a mí mismo? ¿Busco la gloria de Dios en lo que hago o busco un trocito para engordar mi propia gloria, mi satisfacción, mi reconocimiento, mi necesidad del deber cumplido? ¿Sirvo a cosas o a personas? ¿Te has planteado eso alguna vez? Es muy importante. No servimos a cosas, servimos a Dios y a los hermanos, aunque sea, ¿verdad?, el barrer el suelo, por decir alguna cosa. ¿Qué es lo que te está motivando a querer servir en el templo? Son tal vez, y esto propongo otra idea, ¿no son tal vez nuestras siglas religiosas las que nos identifican o es el amor por Dios y por los hermanos lo que nos define? ¿Te conocen ahí fuera por lo que dices ser o por las acciones que demuestran lo que has dicho anteriormente? El templo de tu vida, amigo, hermano, puede estar lleno de actividad religiosa vacía. Mira, con una Biblia en la mano, líder de un ministerio, maestra de una escuela dominical, llevando varios discipulados o siendo el que más ofrendas al mes. Pero si tu casa no es una casa de oración, si tu vida no es una vida de oración y comunión con Dios, si tu vida no va más allá de una simple actividad religiosa, por muchos libros que leas, por mucha Biblia que sepas, eres como un cencerro que hace calón, clink, 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 que resuena, hace ruido, pero nada más. Un cero a la izquierda en el templo de Dios. Un puesto de palomas tuertas al que Jesús, tarde o temprano, derribará y no se mantendrán en pie. Jesús no estaba interesado en reconocimientos, ni en aplausos, ni de la gente ni de él mismo, solo de su Padre. Gloria de los hombres no recibo. La gloria de los hombres, hermanos, es muy mala. Es la carcasa religiosa. Te dicen al oído, bien, estás cumpliendo. Pero este Jesús tira por el suelo la actividad religiosa vacía, las hojas verdes de la apariencia, porque Dios está interesado en que tu casa sea una casa genuina de oración y de comunión con Él antes de nada, querido amigo y hermano.
Defiende tú también con uñas y dientes tu relación personal con Dios. Esto es lo más importante, que tu casa sea una casa de oración, que tu vida sea una vida de comunión, de oración, de alabanzas a Dios, de cánticos, de oraciones continuas, de cánticos que brotan el martes, el miércoles, el jueves, de dentro de nuestro corazón, genuina al Dios de nuestro templo. Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Si hay en ti motivaciones erróneas, si percibes que en ti no todo está bien y has confundido actividad religiosa con relación con Dios, si buscas tu reconocimiento, la aprobación de los hombres, incluso si has dejado de hacer cosas para los hermanos o has dejado de lado al Señor porque un día te sentiste poco valorado, poco valorada o no te reconocen como debieran, te ruego en el nombre del Señor, arrepiéntete. Arrodíllate en oración, confiesa y pide perdón al Señor por haber perdido la visión de este Jesús, por haber puesto mi egocentrismos, mis tenderetes, mis puestos en medio del templo, mi persona en medio del patio del templo de mi Dios, y deja que Jesús derribe tu ego, lo eche abajo por tierra para poder tener una verdadera comunión contigo. Jesús entra violentamente y quiere arrancar de tu vida todo aquello que parece, pero que no es. Mi casa es casa de oración, de comunión, no una cueva de ladrones. Estos mercaderes en el templo, que estaban ahí para teóricamente facilitar, ¿verdad?, a los que venían al templo, supuestamente pues a adorar, lo que estaban haciendo no era facilitar, era entorpecer, obstaculizar. Hola, ¿qué tal? Ponme 2 de esas. Vengo de varios... vengo de aquí de Betania y tengo el tiempo justo. Ponme 2 de estas. Pues mira, tengo varios precios. Estas son un poco más caras, pero estas están mejor, más gorditas. Aquellas las tengo de rebaja. Vamos, que se me acaban. Las tengo a 2 por 1, que se acaba la jornada. Venga, vamos. Pim, pam, pum, todos contentos, todos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, para casa, hasta el próximo sábado, amén. En el patio evangélico, aunque esto dé risa a algunos, en el patio evangélico hay mucho de esto. En esta iglesia puede haber mucho de esto, en nuestras vidas puede haber mucho de todo esto. ¿Eres tú de los que les gusta que te faciliten el cumplir con tus pretensiones religiosas? A ver dónde me coloco para satisfacer mis ansias del deber cumplido y nada más, ¿no? ¿Qué te mueve a ti a servir? ¿Eres de los que sirves o sutilmente te estás sirviendo a ti mismo? Es muy sutil, pero quiero decirte una cosa, el verdadero servicio a Dios, el servicio válido en la iglesia, es aquel servicio que surge, que es consecuencia de la verdadera adoración. Tú no puedes servir bien a Dios si no adoras bien, y no al revés. Dios no te necesita metido en la actividad religiosa para que te puedas sentir realizado, realizada. Dios busca adoradores que después pueden ser servidores efectivos. ¿Cómo está tu vida en este sentido? ¿Has invertido el orden, tal vez? ¿Has puesto los tenderetes primero en tu corazón para hacerte creer que estás haciendo las cosas bien para Dios? Su casa no es una casa de tenderetes, amigo, es una casa de oración, casa de adoración, de comunión, de relación. Busca esto desesperadamente. Yo espero que tengas una semana entrante, y os lo digo de corazón, no es una maldición, es una bendición, una semana entrante de agonía, en cierto modo, buscando a Dios. Derribando el chiringuito religioso que te hayas podido montar en tu corazón. Que Dios nos ayude para esto, hermano. Amigos.
Segundo punto, solo hay 3 puntos, espero con vuestra paciencia que me podáis seguir. Segundo punto, aquí hay un Jesús que vuelve a sorprender con sus acciones. Vuelve a sorprender una vez más. No solo sorprende tirando las mesas, arrojando y montando el tinglado que ha montado. Vuelve a sorprender con una cosa muy importante. Pero vamos a ver, Jesús, le podríamos decir, hace un momento estabas tirando las mesas y las sillas, ha habido monedas por el suelo, palomas revoloteando, gente siendo empujada por ti. Señor, ¿eres consciente de la que se ha liado aquí? Los fariseos, ¿verdad?, están con el teléfono a punto de llamar a la guardia petroliana, a la petroliana. Y lo mejor es que cuando estabas empujando a la gente y tirando las mesas al suelo, gritabas, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahora yo pregunto, Jesús, ¿qué hacemos aquí ahora sanando a ciegos y cojos? Como dice el texto bíblico. Casa de oración, has dicho, no casa de sanación. Vamos a orar, no a sanar. Mira que estamos dando un mensaje aquí contradictorio a todos estos que nos están observando. Además, para más INRI, los religiosos estos que te están observando, Jesús, siempre enseñan que tanto cojos como otros enfermos son personas pecadoras, personas a las que les ha caído la enfermedad por alguna razón que merecían, seguramente. Tal vez los fariseos podrían estar pensando, explícanos, Jesús, por favor, ¿por qué has liado tal alboroto? Tirando cosas de nuestro templo que están asociadas a la adoración y a las ofrendas que van a dar aquí, en nuestro templo, y tú te pones ahora algo que no tiene nada que ver con la adoración. Sanar a pecadores. Aquí se viene a orar, ¿no? Y a adorar, ¿no? Has dicho hace un momento. ¿Qué ocurre? Y vemos aquí que Jesús, de forma intencional, después de hacer y decir lo que ha hecho, continúa sanando y haciendo el bien, teniendo misericordia en la casa de oración, después de haber defendido que ese lugar era para orar, para tener comunión con el Padre. Nosotros, si hubiéramos sido Jesús, ¿verdad?, le hubiéramos dicho a esos ciegos y cojos, pero no habéis visto la que he tenido que formar aquí, y no habéis oído el mensaje que yo les he lanzado. El mensaje está relacionado con que aquí no hay que buscar intereses particulares. Anda, venga, cojos, ciegos, esperadme en Betania, que luego iré para allá y os daré un repaso doctrinal, ¿verdad? Y luego ya veremos. Jesús es increíble. Jesús es precioso, hermanos. Él entiende, escuchad bien, el equilibrio perfecto entre la adoración a Dios y la misericordia al necesitado. Gloria al Señor. Mi pregunta es, ¿entendemos nosotros como Iglesia de Cristo esto? Entendemos que la vida de los creyentes es un equilibrio, como el que Jesús muestra aquí entre comunión, oración, relación con Dios y acción a nuestros prójimos. Entendemos que nunca la doctrina, ni la teología, ni la maquinaria eclesial pueden estar al margen de la necesidad de la vida de la gente que se está perdiendo ahí fuera, que tienen necesidades espirituales principalmente y personales y materiales también. Entendemos que cuando evangelizamos buscamos el bien integral de la persona y no solamente que digan amén a nuestros mensajitos religiosos. ¿Acaso hemos nosotros arrancado de la Biblia la epístola del apóstol Juan y del apóstol Santiago, donde dice que cualquiera que vea a su hermano tener necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo vive el amor de Dios en él? Las manos de Jesús, que acaban de tirar esas mesas de forma violenta al suelo,
están puestas ahora sobre los ojos y sobre las piernas de esos enfermos para ser bendecidos por Dios y recibir sanidad. Este es el verdadero Jesús. Los sacerdotes no entienden nada. Tal vez solo pueden entender la parte doctrinal de este Jesús. Han hecho bien, ¿verdad?, en poner un poco de orden en el patio del templo. Esto se estaba desmadrando, eso lo puedo entender. Han aplicado las escrituras, mi casa será llamada casa de oración, amén. Pero no entendemos ese carácter de Jesús que conjuga perfectamente la adoración con la misericordia. Y eso es lo que nosotros le tenemos que rogar a Dios. Señor, yo quiero ser un adorador, alguien que vive en la oración, que vive en tu espíritu y que eso me impulsa a pensar en los demás y a ayudarlos, evangelizándolos, proveyendo de sus necesidades, bendiciéndoles en la práctica, poniéndome yo detrás de ellos, en todos los sentidos, no al revés, no al revés. Ayudo, o sea, normalmente solemos pensar, ayudo y así entro en comunión con Dios. No. Eso es intentar colocar como higos postizos en la higuera. La verdadera comunión con Dios, la unión continua con el Señor nos lleva necesariamente a extender nuestras manos al prójimo. Así es como lo hace Jesús, no al revés. No te des un baño de gente sin haberte dado antes un baño del Señor. Las montañas se mueven en oración, no con excavadoras. Se ora, se entra en comunión continua con el Señor y Él mueve las montañas y utiliza nuestras débiles manos, hermanos, en beneficio de los demás. Deseo que seamos una congregación de hermanos y hermanas, que su doctrina, nuestro credo tan acertado bíblicamente, nos lleve a extender nuestras manos a las necesidades. No una iglesia de activismo social, no, sino una iglesia que el amor de Dios le hierve en el corazón y en las venas, y eso hace que extiendan sus manos a los demás, como Jesús, igual que nuestro amado Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Y último punto, y acabamos. ¿Quién eres tú? Hemos estado descubriendo aquí, en esta historia, a un Jesús que descuadra, rompe nuestros esquemas, pero ahora hay que dirigirse y hablar también de ti. ¿Quién eres tú? ¿Te conoces? Aquí en este texto hay dos reacciones a lo que Él está haciendo. Hay dos grupos de personas que reaccionan de forma totalmente diferente hacia Jesús. Hay un grupo de niños o jóvenes. Algunas versiones utilizan niños, otras muchachos, pero se entiende que en ambos casos era un grupo de menores. Los menores o niños eran una parte de la sociedad judía que valía bien poco. No era como ahora, ¿verdad?, que los niños son capaces de mover al presidente para que se acabe el confinamiento. Bromas aparte, desde aquí un saludo a todos los niños pobrecitos que tampoco lo están pasando nada bien en este encierro para ellos. Un besito para todos. Pero la palabra de un niño en esos tiempos, entonces, era algo así como nada, cero. No tenían prácticamente ningún valor. Si la palabra de las mujeres, y perdonad que os meta a las mujeres ahora, tampoco era casi nada en muchas de las acciones de aquella sociedad, trámites administrativos, políticos, judiciales, etc. La palabra de un niño aún era mucho menos todavía, no se tenía en cuenta ni para eso. Me estoy refiriendo socialmente, no que la Biblia defienda eso, para nada, sino a nivel social, a nivel de lo que los hombres habían creado. Pero aquí, mientras que Jesús ha limpiado el templo, como digo, y empieza a poner sus manos sobre esos enfermos, ese grupo de niños están coreando el nombre de Jesús. Le están diciendo la famosa frase, Hosana al Hijo de David. Estaban reconociendo que ese Jesús era el descendiente del rey David.
de donde estaba profetizado que vendría el Salvador del mundo. Eso lo sabían los sacerdotes también, que estaban ahí escuchando. Y este es el segundo grupo de personas, los sacerdotes y escribas, que tengo que decir, en el segundo grupo de personas, pues son estos sacerdotes y escribas que le preguntan a Jesús, oye, ¿oyes la barbaridad que estos están diciendo sobre ti? Y Jesús le responde, sí, lo oigo. ¿Y tú me has visto a mí que yo les recrimine algo a esos niños? No les dice eso, pero vamos, se lo está diciendo con el propio silencio, ¿no? Es como si Jesús le dijera a estos religiosos, mirad, sacerdotes y escribas, desde que he entrado en el templo, aunque no lo parezca, yo estoy dando clases de teología en el templo. Os he dado una clase, ¿verdad?, de Antiguo Testamento, ley de Moisés y profetas, sobre el uso del templo, la verdadera adoración y el uso de los sacrificios. Ahora, sacerdotes, os estoy ofreciendo algo así como un PowerPoint práctico, podríamos decir, con estos ciegos y cojos que estáis viendo aquí de forma a modo de PowerPoint, ¿no? Los cuales estoy sanando. Enseñándoos cómo entiende Dios también desde un punto de vista doctrinal y práctico, lo que dice de misericordia quiero y no sacrificio. ¿Os acordáis de vuestro profeta, Oseas, que os decía esto? Misericordia quiero, ojo, producida por la verdadera adoración y no palomas tuertas, ¿no?, para cumplir lo que me toque hoy, ¿no?, religiosamente hablando. Y ahora sí, fariseos y sacerdotes y escribas, les dice Jesús, ¿no?, como si les dijera Jesús, pues y ahora sí que estoy oyendo a esos niños recitando ese salmo de Hosana al hijo de David. Pues tengo que deciros que esos niños están en lo cierto. Yo soy ese. Yo soy el Mesías, el rey que viene con autoridad, el que derriba las mesas, el que seca las higueras y el que recibe alabanza de boca de los niños. ¡Wow! Pero Jesús no quiere el reconocimiento, no busca el reconocimiento de esos sabiondos religiosos. Jesús le podían decir, ¿no te iría mejor que recibiesen la alabanza de la boca de los sacerdotes? Esos que sí saben, se lo saben todo y tienen el peso de la sociedad. No son como niños que son un cero a la izquierda. Los niños no te pueden explicar la doctrina y los 18.000 preceptos religiosos, que estos sí se saben y te lo pueden recitar incluso de memoria. ¿No te gustaría mejor que de la boca de los sacerdotes y de los fariseos pudieses perfeccionar la alabanza y no que de la boca de los niños? ¿Por qué eliges, Jesús, ceros a la izquierda para alabarte como adoradores? Y no escoges a los que sí son considerados socialmente bien. ¡Wow! Tremendo. Esa sí sería la argumentación que nosotros le habríamos hecho normalmente a Jesús. Es más, si somos sinceros nosotros, nos encanta cuando algún hombre importante, ¿verdad?, famoso, algún científico, médico, pensador, con 5 carreras, 8 idiomas, se convierte al Señor. Oye, mira, esta eminencia científica del saber es creyente, tú lo sabías, es impactante, la verdad es que es impactante y es bonito, pero cuando se convierte un catetillo, o ese que es tan inocentillo, ahí, que no tiene apenas estudios, ¿verdad?, no nos impacta tanto, ¿verdad? Parece que no nos impactara tanto. A Jesús, a este Jesús, no le impactan los de peso social, ni cultural. A este Jesús le aclaman los niños y Él perfecciona la alabanza en ellos. ¡Qué precioso! De manera que si el mayor de los científicos o pensadores o sabiondos de este mundo, o médicos, ingenieros, aeronáuticos, robóticos, el Einstein, por decirlo de algún modo, del momento, de manera que si el Einstein del momento no se hace como un niño, no puede entrar en este templo a adorar.
En este templo había mucha gente con trajes de adoración, importantes sacerdotes, fariseos, intérpretes de las Escrituras, muy cerca del lugar ideal, santo, que teóricamente podían adorar. Pero los únicos que están adorando aquí, en este templo, en esta escena, es un grupo de niños que están gritando afuera, Hosana al Hijo de David. Jesús es el Mesías. Para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Prefieres ser un niño simplemente reconociendo a Jesús o un sabiondo, un autosuficiente, un orgulloso, no reconociendo a Jesús porque te crees saber más que Él? Esos niños que observan a Jesús han visto tirar a Jesús antes las mesas, derribarlas violentamente, lo que estorbaba en el templo. Y luego vieron a Jesús como seguidamente, acto seguido, ponía sus manos sobre los ojos de esos ciegos. Y entendieron que así es como obra el verdadero Dios de amor. Él arranca de ti todo lo que te hace daño y con sus mismas manos, querido amigo, querido hermano, toca tus ojos para que veas y sana tu cojera para que puedas caminar. Y eso lo que produce es verdadera adoración, reconocimiento de que ese es un Jesús de amor verdadero. Y eso lo están reconociendo esos niños. La pregunta es, ¿eres tú como ellos? Él siempre tiene buenas intenciones para tu vida. Adoraré como a tal, adoraré como a Dios, como a un Dios de amor. Ven a Jesús. Dile al Señor, reconozco que no siempre he tenido una buena visión de lo que tú estabas haciendo en mi vida. Tú has derribado muchas cosas en mi vida, estás derribando muchas cosas en mi corazón. Y en ocasiones veo que has puesto mi corazón patas arriba incluso. Y no me ha gustado, Señor. Pero al ver tus intenciones, que tú me amas, que tú quieres mi bien, que tú quieres que yo no esté en el centro del templo, entonces entiendo que tú eres un Jesús de amor. Un Jesús que extiende sus manos a la verdadera necesidad de mi alma. Un Jesús que me rescata de mis miserias y de mi egocentrismo. A ti, Señor, quiero adorarte. Toma mi vida, a ti me entrego hoy, Señor. ¿Oyes lo que estos dicen? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús respondió que sí, que lo oía. Y Dios quiere hoy también oírte, cómo te rindes en adoración al que ama tu alma para la gloria de su precioso nombre. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y ahora vamos a cantar juntos el cántico Mi vida es Cristo. En intensa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido
aleluya. Mi vida es Jesús, aleluya. Mi todo es el Señor. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Jesús, aleluya, mi todo es el Señor, aleluya, mi vida es Jesús, aleluya, mi todo es el Señor. Bien, hermanos, toca el momento de la despedida, pero no sin antes recordarles que el próximo jueves también la iglesia se reúne para orar. Si quieres reunirte con nosotros, ponte en contacto con el pastor Andrés para que él te envíe el enlace y podamos juntos como congregación orar por necesidades de la iglesia y por los hermanos. Así que ahora vamos a ser despedidos en oración. Señor y Padre, gracias porque tu palabra ha sido expuesta con claridad, Señor, y con libertad, Señor. Gracias porque podemos tener tu palabra y podemos entender, Señor, quién eres tú. Podemos conocerte, Señor, y podemos conocer tu voluntad, Señor, y saber qué quieres para nuestra vida, Señor. Que ella, Señor, nos amolde, Señor. Que ella, Señor, nos cambie, que nos transforme, Señor, y que nos dejemos nos dejemos cambiar, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú has estado en medio de nosotros y te rogamos que no nos abandones, Señor, que sigas estando a nuestro lado, que sigas ayudándonos, Señor, como tú nos has prometido, Señor. Gracias una vez más por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén.